Hola de nuevo, amigos del canal. Seguimos repasando nuestra guía de personajes de Shogun. Encaramos la recta final y empezamos ya con un vídeo individual porque el personaje se lo merece. Hablamos de Toda Hiromatsu. Nos ponemos con ello ya, como siempre, con Izan Valles y Dani Ruiz en la guarida del titán. Entra con nosotros en la guarida del titán. Samurái respetable y respetado, mano derecha de Toranaga y un señor de los pies a la cabeza leal hasta las últimas consecuencias. Así nos hemos encontrado a este Toda Hiromatsu en Shogun. Izan, no sé si podríamos decir que es uno de los personajes a los que más cariño le hemos cogido, incluso. Bueno, ya sabemos todos a quién yo le he cogido más cariño, pero sí, Hiromatsu. De hecho, Hiromatsu sería el arquetipo, ¿no?, de samurái que la fortuna y sus habilidades le han permitido llegar a mayor. Sí. Después de una guerra en Corea y con todo, y como vemos cómo van las cosas, tanto de los combates como del seppuku, llegar a esta edad pues realmente es toda una fortuna, además de que evidentemente, ya lo vemos en pantalla, es diestro con la katana como él solo. Y es un personaje que, como bien comentabas, mano derecha de Toranaga, es un poquito quien hace de brazo ejecutor en muchos casos del propio Toranaga, pero también una persona muy inteligente que es capaz de poner a todo el mundo en su sitio, y un personaje que nos ha dado momentos realmente espectaculares en toda la serie. Es brazo ejecutor, pero también es hombre de confianza porque muchas veces Toranaga lo utiliza para que hable por él, ¿no? Es el que va en representación de Toranaga, sobre todo cuando Toranaga no quiere andar por allí por si le hacen un afeitado a la altura del cuello, pues envía a Hiromatsu. Hay algo que me ha gustado mucho de la serie, que ya hemos estado comentando en las últimas semanas, que ha rayado a un nivel excelente en todos sus apartados, y es que, Izan, tú y yo le damos siempre mucha importancia a la presentación de los personajes, ya que nos cuenten mucho sobre los personajes sin necesidad de que los personajes o alguien relacionado nos expliquen y nos peguen una chapa de 10 minutos. Y para mí eso se condensa en una escena muy pequeñita en la que los hombres de Toranaga, algunos hombres de Toranaga con Hiromatsu al frente, desembarcan en el pueblo de Yabushige, que en ese momento está comandado por su sobrino Omi, y parece que ahí hay un primer encontronazo porque Toranaga ya se le dice traidor y tal, y parece que se va del consejo, y ahí están todos los samuráis un poco a ver qué pasa, y de repente Hiromatsu da un paso al frente y simplemente con el pulgar desenvaina la katana 3 dedos y dice algo así como: creo que estamos todos de acuerdo en que somos leales a Toranaga, ¿no? Y todo el mundo inmediatamente agacha la cabeza y dice: sí, por supuesto, aquí no había ningún atisbo de duda. Lo cual nos dice, primero, que tiene grandes habilidades como samurái, o como espadachín, en este caso. Segundo, que efectivamente es un hombre de confianza del que por aquel entonces todavía sigue siendo el jefazo de la región. Y 3, que es un tipo que se ha ganado el respeto, entendemos que con actuaciones pasadas, bien sea en lo militar o bien sea en lo diplomático. Solo con una frase, un pequeño gesto, te da a entender que Hiromatsu no es un cualquiera, no es un enviado cualquiera, no es un hombre de paja, no es un medianía, sino que todo el mundo allí sabe quién es, sabe que seguramente es capaz de respaldar con actos sus palabras, y por tanto todo el mundo da un pasito atrás y dice: sí, por supuesto, señor, lo que usted diga. Eso me pareció fantástico, y además es algo que no solo está hecho de cara a la galería en esa escena, sino que luego hemos visto continuidad, de que cuando habla Hiromatsu todo el mundo escucha, de que es un tipo capaz de ponerse a la altura en lo diplomático de cualquiera de los regentes, es decir, al más alto nivel, y que cuenta con la confianza plena de su señor y de sus subordinados. O sea, fabuloso, pero es que además, ya te digo, está puesto en pantalla de una manera impecable. Esa conversación nos sirve para muchas cosas también, para
ambientarnos un poquito, para ordenar un poquito algo que es muy complicado, porque a nivel social, diplomático y gubernamental, pues el Japón feudal de aquella época no se parece nada a lo que es hoy en día, tampoco a la Europa feudal de aquel momento. Pero es muy interesante, ¿no? Es lo que comentabas ahora, de que estamos todos de acuerdo que Toranaga sigue siendo el regente del lugar, pero también Yabushige hace mención a su barco. Perdona, que no te he oído bien. No, el barco de Toranaga, pero aquí están mis cañones. ¿Tus cañones, perdona? No, quería decir los cañones de Toranaga. ¿Ves cómo Yabushige va perdiendo poder de mala manera? Justamente por eso, ¿no? Porque el personaje de Hiromatsu prácticamente, pues eso, es realmente la mano derecha, es un apéndice del propio Toranaga en todos momentos, bien sea porque Toranaga no puede estar o por lo que comentabas, porque no vale la pena en aquel momento ponerse en peligro. También vemos que es un hombre muy familiar, ¿no? Esas conversaciones que tiene con Mariko, esas conversaciones de amistad también, las pocas conversaciones de amistad que podemos ver con Toranaga, las tiene con Hiromatsu, porque prácticamente, pues, a pesar de que evidentemente a nivel de jerarquía no es así, pero a nivel de amistad o de compañerismo, ¿no? A nivel personal, pues sí que se puede permitir Hiromatsu subir más un poquito el tono, incluso encararse con él, aunque al final vemos que la cosa estaba pactada, pero también es capaz de hacer callar a todo un salón lleno de generales cuando dice: esto es entre este hombre y yo y vosotros os calláis, ¿no? Un poquito para que no se saliera nadie del guión, pues es capaz de soltar ese grito. En cuanto a la puesta en escena del propio Hiromatsu, yo creo que si nos dan un papel y un lápiz para escribir o nos dan un papel y un lápiz para dibujar, hubiéramos dibujado y hubiéramos escrito un samurái arquetípico al estilo de que nos lo muestran en pantalla. Y eso también es una maravilla de este personaje de Hiromatsu, con su, bueno, pues con todo ese traje que va cambiando durante toda la serie, pero también con ese peinado, con ese pelo ya todo más canoso, incluso con esa voz, ¿no? Con más rota, podríamos decir, de típicos samurái, que si nos ponemos a imitar nosotros a un samurái japonés, seguro pondremos esta voz como más rota, que es la que tiene Hiromatsu. Esa voz gutural profunda, ¿no? Que parece que no te las querrías ver con él nunca jamás, ni en un callejón ni a la luz del día, desde luego. Pero representa muy bien es la viva imagen de la dignidad y del honor de lo que es para los occidentales, de lo que está en el imaginario occidental seguramente, de lo que sería una figura como un samurái, pero en este caso muy bien representado en lo político. Tenemos que decir que esto lo hemos ido comentando en todos los episodios, en todos los capítulos y en la guía de personajes, que toda Hiromatsu está basado en Hosokawa Fujitaka, aunque luego se cambió el nombre a Yusai, porque después de la traición a la que se hace mucho en la que se hace mucho hincapié en la serie, después de que Akechi Mitsuhide traicionara a Oda Nobunaga, porque el personaje, me voy a referir al personaje, a Hiromatsu, y no a la persona real, ya tenía a su hijo, a Buntaro, trabajando para Nobunaga. Él decide hacerse la tonsura budista, se cambia el nombre a Yusai, pero luego siguió siendo un hombre importante, estuvo junto al poder con el Taiko, al que se menciona mucho en Shogun, que murió, que en la vida real era Toyotomi Hideyoshi, y después con Tokugawa Ieyasu. Es decir, también es un hombre que entiendo que tenía una serie de habilidades realmente, Fujitaka Hosokawa, porque todos los que estuvieron en el poder, los que ostentaron el poder, lo quisieron siempre ahí consigo, ¿no? A su lado y no sé exactamente en qué figura, si de consejero o no, tendría más o menos importancia, pero uno detrás de otro, oye, lo tuvieron ahí, se le otorgaron tierras importantes, aunque la familia Hosokawa ya era una familia de postín, por así decirlo. Lo que sí es cierto, y en esto la historia y la serie discrepan bastante, el bueno de Fujitaka Hosokawa, Hiromatsu en la serie, llegó todavía más a viejo,
porque murió 10 años después de la batalla de Sekigahara, no se hizo el seppuku, ni murió antes de la batalla en presencia de Tokugawa Ieyasu o Toranaga en este caso. Ahora bien, cuando hablamos, Isan, de hacer adaptaciones, bien sea de novelas, cómics, etcétera, o de la historia, adaptar tiene que servir para que, sin desvirtuar la esencia del asunto, en pantalla todo quede mejor y el guión sea mucho más coherente. Y creemos que la muerte de Hiromatsu, en este caso, le da una potencia al final de la serie y eleva a otro personaje, como es el de Toranaga, de una manera adecuada para lo que nos quieren contar, y no creo tampoco que sea tan importante. Desconozco el final de Hiromatsu en el libro. Ya os digo, en la vida real sí que murió 10 años después de la batalla de Sekigahara, pero me pareció un recurso muy interesante y creo que era el personaje adecuado para llevarlo a cabo. Con otro no hubiera tenido la fuerza esa escena requerida, ¿no? Si te ponen de repente a un general ahí a enfrentarse a Toranaga y hacerse seppuku al que no hemos visto nunca, o a otro personaje menor, hubiéramos dicho, bueno, no nos parece. Pero Hiromatsu, hostia, por ser quien es y por todo lo que estamos comentando, era un personaje muy potente, y verlo ahí enfrentarse, entre comillas, a Toranaga y hacer lo que tiene que hacer hasta las últimas consecuencias para que luego haya un bien mayor, por así decirlo, le dio a la serie un punch brutal. O sea, yo estoy súper satisfecho con ese recurso. Hay varios momentos de Hiromatsu durante la serie, ¿no? Sobre todo los que comentábamos, en los que no podía estar Toranaga, pero veías que hablaba en su nombre. Recuerdo, por ejemplo, aquella conversación que tienen cuando Toranaga supuestamente está enfermo y también cumpliendo el duelo de su hijo, donde habla Hiromatsu, pero estás notando que está hablando Toranaga. Pero luego está este momentazo, esta escena, que seguramente es una de las mejores escenas de la serie. Yo tampoco sé si está libremente adaptado o lo tenemos en el libro tal cual, pero sí que es cierto que es súper potente. Ya veníamos de que los generales durante el funeral del hijo habían llevado la armadura y las armas, lo cual por lo visto no podía ser de aquella manera, y entonces montan todo esta parafernalia cuando también toda Hiromatsu, en la conversación que tiene Toranaga con el cura, Hiromatsu dice, no se va a rendir. Ha dicho que se va a rendir, pero si ha hecho esto significa que no, con lo cual es el único que había sabido leer entre líneas el plan del propio Toranaga, que lleva, como bien comentas, a las últimas consecuencias, con lo que decía yo, callando directamente a todo el grupo de generales disidentes, encarándose a Toranaga, llevando el seppuku y también dándole una lección de vida al propio Buntaro, al que elige para secundar el seppuku, y al que también le dice, no te doy permiso para morir, y así sabrás lo que es vivir en esta deshonra, ¿no? En que no te hayan permitido morir y seguir viviendo, que es lo que no le ha permitido durante muchísimo tiempo a la propia Mariko. Un personaje realmente espectacular, que en este caso está interpretado por Tokuma Nishioka, que por lo visto es un actor de toda la vida de Japón, más de 175 películas en su haber, que también podemos ver en esa película de Sekigahara de 2017, que sigue siendo mi necesidad, aún no la he visto, y que es muy conocido en Japón, por lo visto, por ser la voz del padre de Ultraman. Eso es ley. En Japón, Ultraman es ley. Y sí, genio y figura, el actor y el personaje. Dejadnos en caja de comentarios qué os pareció el bueno de Hiromatsu y qué os pareció su final. Si habéis leído el libro, contadnos si está bien adaptado o, en este caso, de nuevo, Hiroyuki Sanada decidió darle una vuelta de tuerca para ponerlo en pantalla lo mejor posible. Nosotros volveremos con mucho más, lo haremos como siempre con Isan Valles y Dani Ruiz en la guarida del Titán.